Fotos en redes sociales y tatuajes, uno de ellos alusivo al Real Madrid. Esas son algunas de las evidencias con las que autoridades migratorias vincularon a pandillas a venezolanos, enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Esa es prueba suficiente para considerarlos criminales. Un discurso que no es lejano para El Salvador, porque desde hace 3 años que vivimos bajo el régimen de excepción en el país, cientos de personas han sido capturadas solo por su apariencia, sin pruebas claras de su vinculación con las pandillas. Bienvenidos a El Resumen de El Faro, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 29 de marzo. Estados Unidos amenaza con encarcelar a inmigrantes en el CECOT. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó El Salvador el 26 de marzo. Su visita incluyó una inspección al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, la prisión de alta seguridad en Tecoluca, San Vicente, donde están detenidos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Noem advirtió a los migrantes. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. La traducción es: si tú no te vas de Estados Unidos, nosotros te cazaremos, arrestaremos y podrías terminar en esta prisión de El Salvador. Noem se refirió a la prisión salvadoreña como una de las herramientas de nuestro cinturón. 40% de los venezolanos enviados al CECOT no tienen vínculos al Tren de Aragua, según Estados Unidos. Han pasado 2 semanas desde que aviones con 238 venezolanos deportados de Estados Unidos aterrizaron en El Salvador. Información oficial reconoce que al menos 101 de ellos no están señalados por vínculos a la pandilla Tren de Aragua. El medio CBS reportó que había 2 grupos de personas de origen venezolano, 137 con vínculos al Tren de Aragua deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de Estados Unidos de 1798 que permite al presidente expulsar a los ciudadanos de otros países que estén en guerra o planeen una invasión en ese país. Y otras 101 personas deportadas bajo la Ley de Migración Normal. Familiares de los presos han hablado con medios diciendo que sus parientes eran barberos, cantantes, futbolistas. Las historias recuerdan a las de familias salvadoreñas en los primeros meses del régimen de excepción. Rafael Aguilar era un vendedor de zapatos en Colombia. Esto es lo que dijo su hermana. Lo tienen allá. De hecho, pues lo tienen injustamente porque pues él no pertenece a ningún Tren de Aragua. Es un muchacho trabajador que aquí en Colombia trabajó durante casi los 9 años, sino que él se fue de aquí porque siempre hubo una mala rachita aquí en Colombia, donde pues el trabajo como que estaba un poquito pesado y pues estaban cayendo un poco las ventas. Y pues él, como tiene niños pequeños, y un amigo le dijo, no, vente para acá, para la USA, que yo te recibo y pues acá vas a conseguir trabajo. Cosa que también lo engañó, porque una vez que él llegó allá, pues al intemperio, pero gracias a Dios, como él es de buen corazón, consiguió trabajo en una agencia, el jefe lo contrató y ahí es donde se viene todo el problema de él. Un juez del Distrito de Columbia ordenó paralizar las deportaciones durante 14 días porque consideró que los procedimientos no se ajustaban a las normativas legales. Trump no hizo caso. Entonces, propuso que destituyeran al juez. La presión política a los jueces también se parece a lo vivido en El Salvador en los primeros 3 años del gobierno de Bukele. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la solicitud de abrir un juicio político contra el juez. Roberts dejó claro que una destitución no es una herramienta adecuada para resolver desacuerdos con las decisiones de los tribunales. Casa Presidencial gastó $43.5 millones en inteligencia del Estado en 2024.
Una publicación de la prensa gráfica reveló que entre 2020 y 2024, el gobierno destinó $145 millones al organismo de inteligencia del Estado, aunque la Asamblea Legislativa inicialmente aprobó solo 22.4 millones. En 2024, el gasto del OIE alcanzó los 43.5 millones, 26.9 millones más que en 2020. El presidente Bukele prometió reducir a la mitad el presupuesto del OIE, pero el gasto en ese organismo no solo no disminuyó, sino que aumentó en comparación con 2020. Durante los gobiernos de Arena, entre 1989 a 2009, los gastos reservados eran conocidos como la partida secreta. Bukele prometió, al inicio de su gobierno, que permitiría las auditorías, pero ahora, en la práctica, la mayoría de gastos del gobierno son reservados. Esto es una pausa para recordarte que tu apoyo nos permite seguir contando las historias que otros no cuentan o intentan ocultar. Puedes apoyarnos desde $4.99 al mes, solo tienes que ingresar al enlace que está en nuestro perfil. El legado de Aurelio Martínez. Aurelio Martínez, uno de los rostros más reconocidos de la música garífuna en Honduras, falleció a los 55 años en un accidente de avión el 17 de marzo. El avión se estrelló poco después de despegar desde Roatán con destino a La Ceiba, debido a una falla mecánica. De las 17 personas que viajaban a bordo, 12 murieron y 5 lograron ser rescatadas. Aurelio Martínez es considerado uno de los grandes artistas de Centroamérica y el padre de la punta, un género musical afroindígena tradicional de los garífunas. Además de su faceta artística, fue el primer legislador negro en el Congreso hondureño. Participó en nuestra edición 2021 del Foro Centroamericano de Periodismo en el conversatorio Viaje Musical a la Centroamérica Negra. O sea, es una música y una cultura poderosa. La cultura de nuestros pueblos es el arma más grande, letal, le tienen miedo a los políticos, porque nadie puede contra eso. Yo prefiero seguir siendo el artista que soy que ser un político mediocre. Se cumplen 45 años del asesinato de Monseñor Romero. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esta es una restauración del audio de la última homilía dominical de Monseñor Romero, el 23 de marzo de 1980. Esta semana se cumplieron 45 años de su asesinato. La organización Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, la Concertación Romero y otras organizaciones presentaron el 24 de marzo una solicitud al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador para agilizar el caso. El juzgado reabrió el caso en 2017. Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal, dijo que hasta el momento no hay avances en el proceso y piden que se realice audiencia para pasar a juicio. Hace 7 años, el juez cuarto de instrucción ordenó a la Fiscalía abrir una nueva investigación, la recaptura del capitán Álvaro Rafael Saravia, y advirtió que investigaran a fondo porque hay más implicados. Saravia dio entrevistas al Faro para la investigación Así matamos a Monseñor Romero, el artículo más leído en la historia del periódico y el segundo podcast más escuchado en nuestro canal. Saravia reveló detalles sobre el crimen, afirmando que él no lo mató, pero contó sobre la planeación del asesinato. Tuve que hacerle planificar varios viajes para ir a hablar con él y cada vez que hablaba con él, bueno, eran muchas horas porque yo tenía muchas preguntas, pero me impresionaba ver a aquel hombre porque yo lo había visto en los pósters de Se Busca en California, como el hombre que vivía en aquel momento en California, un hombre bastante gordo, muy cachetón, y lo que me encontré ya en Centroamérica fue un hombre absolutamente absorbido por el hambre. Escucha el reportaje Así matamos a Monseñor Romero, narrado por Carlos Daga, en la cuenta del Faro Audio. Disponible en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio.
Antes de terminar por hoy, queremos dejarlos con una buena noticia. Nuestro colega Carlos Barrera ganó el premio WordPress Photo 2025 en la categoría de proyectos a largo plazo, en la región de Norteamérica y Centroamérica, por su trabajo Vida y Muerte en un país sin derechos constitucionales. Si quieren ver el trabajo completo, ingresen al enlace de nuestro sitio web en la descripción de este episodio. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. No olvides suscribirte a nuestra cuenta en Spotify y en todas nuestras plataformas de audio. En la descripción de este episodio encuentra los enlaces a nuestras redes sociales. También síguenos en X y TikTok como @elfaro y en Facebook nos puedes encontrar como El Faro Net. Visita nuestro sitio web y suscríbete a nuestro canal de WhatsApp para más actualizaciones. El resumen es un podcast original del Faro. Gabriela Cáceres es nuestra productora. Gabriela y yo escribimos este episodio. El editor es Nelson Rauda. La producción de sonido y la música es de Omnium.